John Stott, que ya no estaba con nosotros, pero parafraseando acerca de este pasaje, dijo, cuando llega la oscuridad en la casa, no tenemos que criticar la casa, sino preguntar dónde está la luz. Cuando la carne se echa a perder, no tenemos que criticar la carne, sino preguntar dónde está la sal. Cuando el mundo se pierde, no tenemos que criticar el mundo, tenemos que preguntar dónde está la iglesia. Bien, Mateo 5, entonces amigos, estamos en nuestra serie del Sermón del Monte. Ya pasamos la primera gran y conocida sección, ¿no es cierto? Dichosos, como Jesús dijo. Pero lo que te pregunté en la sala era un poquito para abrir la conversación, cómo has visto a Dios obrar en estos 2 últimos años de pandemia, para que hagamos el ejercicio nosotros de poder ver cómo Dios ha obrado. A veces quizá incluso como cristianos nos cuesta ver cómo Dios ha obrado, pero fue lindo escuchar varios comentarios ahí de darnos cuenta, en medio de todo Dios ha estado ahí, ¿cierto? Pero también lo preguntaban para que nos diéramos cuenta que quizás muchos no cristianos, que son la gran mayoría, ¿no es cierto? El mundo en general, quizás no ha visto a Dios obrar así en estos 2 años de pandemia. Quizás ni siquiera consideraría pensar en que Dios obre en la vida de alguna persona, independientemente de la pandemia o no, ¿ya? Pero porque queremos meternos ahí, como Dios trae y manifiesta su reino en el mundo en el que vivimos, cómo se hace visible a la gente que Dios está a cargo y manifiesta y muestra su reino, su gobierno en este mundo. Porque, como te mencionaba recién en la pregunta anterior, llevamos en marzo, ahora en este mes estamos cumpliendo ya 2 años de pandemia, que han pasado relativamente rápidos, quizás para algunos más lentos, no sé, dependiendo de tu experiencia ahí. Y en 2 años en donde, aparte de todo lo que enfrentamos en la vida, todas las experiencias complejas que ya en sí mismo contiene la vida en este mundo quebrado, eh, se le añade una prueba a nivel global, una pandemia global, donde, claro, cada uno de nosotros experimenta diferentes cosas, pero hay una cosa unificadora que nos ha tenido a todos juntos sufriendo y experimentando diversas cosas en este tiempo. Eh, por lo tanto, durante los últimos 2 años lo que más veíamos en la tele, ¿no es cierto?, han sido informes, casos, fallecimientos. Entonces, ha sido un constante ver el obrar de la pandemia y en medio de la pandemia, cuando crees que está comenzando ya a desaparecer o a bajar, viene otra variante, ¿no es cierto? Se añade otra situación difícil y después aparece una guerra entre medio. Pareciera que el espiral y el proceso nunca acaba. ¿En qué momento salimos a flote y respiramos de esta cosa? Pero esa es la realidad en la que vivimos. Eso es lo que vemos horizontalmente aquí en este mundo. Entonces, por eso la pregunta que nace ahí, en este contexto de experimentar estas situaciones, es cómo Dios manifiesta y trae su reino al mundo en que vivimos. ¿Cómo lo hace visible para que el mundo pueda ver el reino de Dios, pueda ver su gobierno, su obrar, su carácter? ¿Cómo Dios lo hace posible, visiblemente, para el mundo? Y lo estamos viendo ya desde la sección anterior, ¿no es cierto? Jesús acaba de enseñar que la verdadera felicidad y florecimiento como ser humano puede ser encontrado únicamente en el reino de Dios. Esa es la única manera en la cual el ser humano puede encontrar su plenitud como ser humano, en donde los parámetros de Dios son completamente opuestos a los parámetros del mundo. Entonces ahí la pregunta que vimos la semana pasada era si quieres ser feliz, quieres ser pleno y crecer como ser humano, y si tu respuesta es afirmativa, bueno, tiene que ser parte de su reino. No vas a encontrar nunca eso en ningún otro lado. Solo en una relación con Dios es posible encontrar completa plenitud como persona. Por eso, Jesús en la sección anterior, y te estoy tratando de dar un poquito más de contexto para conectar con lo que hoy día estamos viendo nomás. Por eso Jesús en la sección anterior dio una especie de constitución para nosotros que estamos tan acostumbrados hoy día a escuchar la nueva constitución y lo que se está formando. Jesús hizo una constitución de parámetros, una definición de cómo se ve la vida en su reino. Esta es la constitución del reino de Dios. Ahora, aún no ha dicho todavía qué tenemos que hacer como cristianos, porque la sección pasada simplemente graficó y describió
el carácter de su reino y que todos aquellos que viven ahí experimentan una relación con Dios y viven bajo su gobierno, bueno, van a ser dichosos, con un parámetro completamente opuesto. Ahora recién viene y comienza el llamado, ¿no es cierto?, a su pueblo. ¿Qué se espera de aquellos que viven con este carácter? Por eso vamos a estar viendo hoy día y la pregunta es cómo Dios trae y manifiesta o hace visible su reino al mundo en que vivimos. ¿Cómo lo hace para que el mundo pueda ver este reino en la práctica? Y la manera en que Dios lo hace es enviando un pueblo misionero. Eso es lo único que te quiero decir esta mañana. Dios envía un pueblo misionero, una comunidad de creyentes que viven este carácter del reino de Dios de manera misional, intencionalmente, en el mundo donde Dios ha puesto a cada uno de sus hijos, de los cristianos, ¿vale? Entonces hoy día es súper, entre comillas, sencillo el pasaje que vamos a estar viendo porque Jesús ocupa dos ilustraciones, dos imágenes para referirse a aquellos que son parte de su reino. No sé si lo viste ahí en la lectura, te diste cuenta, pero es súper evidente, ¿no es cierto? Ocupa la imagen de sal y luz, que estamos acostumbrados a escucharlo, quizás a veces también la podemos ocupar en otro tipo de conversación, pero esas son las imágenes que Jesús usa y me encantan sus ilustraciones porque Jesús siempre es, obviamente, es perfecto, el mejor predicador de la historia, Dios mismo, pero es el mejor que ocupa ilustraciones e imágenes para explicarte alguna verdad profunda. Y creo que como cristianos tenemos ciertas ideas acerca de estas imágenes de sal y luz, pero no sé si estamos todos quizás alineados en lo que significan para todos nosotros. Entonces, por eso vamos a profundizar y vamos a ver qué es lo que está enseñando con estas dos imágenes, y después también quiero llevar esa imagen a nuestra aplicación hoy día, que significaría para nosotros entonces ser sal y luz. Ese es el objetivo de esta mañana, ¿vale? Pero ¿por qué Jesús usó la imagen de la sal? En primer lugar, vamos por parte, como dice el carnicero aquí de mi casa, vamos por parte. ¿Por qué Jesús usó la imagen de la sal? Y yo creo que Jesús está comparando a sus discípulos con un condimento que en su tiempo se usaba para preservar alimentos. Quizás tú ya sabes esto, pero déjame ponerte el contexto para todo, porque en el tiempo de Jesús no había refrigeración, no tenían los super refrigeradores que tenemos hoy día con pantalla para tocar y que si tú prendes se te ve la comida que hay dentro, casi que un computador más que podemos tener en la casa. En ese tiempo no había eso. Por lo tanto, había que preservar los alimentos, especialmente las carnes, para que pudieran comerlas en más tiempo, conservarlas con sal. Y también servía de condimento, obviamente, para sazonar. En algunas culturas incluso, en la antigüedad, y leí por ahí, que a los trabajadores se les pagaba una parte con dinero y en otra parte se les pagaba con sal. Y de ahí parece que viene la palabra salario. No sé si sabía eso. Porque era parte del pago que se le hacía a los trabajadores con esta, que hoy día es un condimento tan fácil de encontrar en el supermercado, pero tan preciado en la cultura antigua y por también un condimento por lo cual hubo bastantes guerras en la antigüedad también. Eran bienes muy preciados cuando se descubrían y se usaban en ese tiempo, ¿vale? Entonces, la sal, en resumen, se usaba para proveer sabor y para preservar. Son aspectos claves que tú necesitas entender. Ahora, ¿en qué sentido los cristianos son sal? Porque Jesús dice ahí en el verso 13, ustedes son la sal de la tierra. ¿En qué sentido? No veo a Jesús como queriendo que seamos solamente un condimento en el mundo, como que Jesús fuera este chef que tira la sal así, como con la manita, como que ahí van los cristianos con la sal. O no sé si te acuerdas, para los más antiguos, quizás los más nuevos, millennials o los baby boomers, no se acuerdan de esta, había un réclame que estaba la Marisela Santibáñez salía en el réclame, ¿se acuerdan? Y llegaba el marido y le hacía la sopita y hoy está muy salado, le saco la sal, le decía a la señora, ya es el réclame antiguo. Lo que creo que Jesús está esperando es que su pueblo sea un preservante del nuevo pacto. Ya te voy a explicar por qué estoy diciendo esto, pero en la mente de Jesús, Jesús espera que su pueblo sea un preservante del nuevo pacto. Y te voy a explicar por qué ocupo este concepto de nuevo pacto. ¿Qué significa eso? Y no significa un nombre de un nuevo partido político, no sé, un nuevo pacto, que es el típico nombre de super cool hoy día para ponerle algún movimiento, un nuevo pacto, nuevo acuerdo. No estoy hablando de movimiento social ni partido político, sino que esto es súper antiguo. En el Antiguo Testamento,
se ocupan estos conceptos de nuevo pacto, un nuevo acuerdo, especialmente con Dios. Y déjame mostrarte un par de versículos que los tengo aquí en PowerPoint, así que por primera vez en mi historia voy a mostrar un PowerPoint en un sermón, soy súper ñurdo para ocupar PowerPoint, pero déjame mostrarte estos dos versos para que no los tengas que buscar tú y te demores tanto. Hay dos versículos en el Antiguo Testamento, hay más, pero te voy a mostrar estos dos. Y déjame poner aquí parte de la pantalla para compartir. En estos dos versos, déjame leértelo para que te des cuenta en qué contexto era el uso de la sal. Es súper interesante. Mira, en Levítico 2, verso 13, dice, todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerles sal. No es que una receta y que son buenos para cocinar, sino que hay un aspecto de la sal relacionada al pacto con Dios, en las ofrendas, en los sacrificios. Se tenían que sazonar con sal no solamente para que quedaran ricos, sino porque hay un aspecto de la sal que busca expresar la preservación, y en este caso, la preservación del pacto con Dios, un acuerdo con Dios, donde Dios iba a bendecir, el pueblo obedecer sus mandamientos, y eso lo expresamos a través, con la sal, decimos, vamos a mantener este pacto, lo vamos a preservar en el tiempo. Números 18, verso 19, dice, yo el Señor te entrego todas las contribuciones sagradas que los israelitas me presentan, son tuyas y de tus hijos y de tus hijas como estatuto perpetuo. Este es un pacto perpetuo, sellado en mi presencia con sal. Diga conmigo, sal. Es un pacto que hago contigo y con tus descendientes. El uso de la sal en el Antiguo Testamento es no es algo menor. Es muy importante dentro del contexto del pacto. Por eso digo que pareciera que en la mente de Jesús espera que su pueblo sean preservantes del nuevo pacto. Porque en el Antiguo Testamento estaba el antiguo pacto. En el Nuevo Testamento Jesús establece el nuevo pacto, un nuevo acuerdo con Dios a través de su sacrificio. Jesús permite que restaurar y restablecer la relación entre Dios y el ser humano a través de su sangre, de su sacrificio. Por eso cuando compartimos la cena y cuando Jesús compartió la cena con sus discípulos, la última cena, les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. A través de mi sangre, de mi sacrificio, establezco un nuevo acuerdo con Dios, donde ustedes no son los que obedecen perfectamente porque no lo pueden hacer. Yo lo hice. Yo cumplí con la expectativa de Dios para que ustedes fueran perdonados. Y así se establece un nuevo acuerdo, un nuevo pacto. Y la sal simplemente estaba ahí en el contexto para decir, vamos a preservar este nuevo acuerdo. Es decir, en otras palabras, creo que Jesús quiere que su pueblo sea la sal con la que se preserva el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Ahí es donde quería llegar con todo esto de la sal y del nuevo pacto. Ustedes son ahora la sal que preserva un nuevo pacto con Dios en este mundo. Ustedes son los preservantes del Evangelio en la tierra, para que el mundo no se pudra con su descomposición a causa del pecado. Eso es lo que creo que Jesús está diciendo. Entonces imagina el mundo como un gran pedazo de carne. No creo que sea difícil que te lo imagines. Un gran pedazo de carne para ser tirado a la parrilla. Pero crudo, ¿no es cierto? Y para que no se pudra hay que llenarlo con sal. Pero con sal hay que llenarlo de cristianos llenos del Evangelio, que preservan el Evangelio de tal manera que la tierra no se pudra. Y eso lo hacen a través del reflejo de una nueva relación con Dios a través de Jesús. Y de tal manera que el mundo sea preservado y no se pudre en su pecado, en su indiferencia a Dios. Los cristianos son esta sal que con el Evangelio preservan el mundo y hacen retroceder la pudrición del mundo, dando a conocer el mensaje a través del carácter de Dios. ¿Hace sentido? ¿Se entiende? Por eso creo que Jesús está diciendo que ustedes son la sal de la tierra. Tú eres un preservante del Evangelio en este mundo, llevando el Evangelio. Y eso se hace a través del carácter. El carácter que vive en base a todos los dichosos que vimos en la sección anterior, que empiezan a buscar la paz, la justicia, muestran la compasión, etc. Un carácter que expresa el reino de Dios a través de su pueblo. Y van preservando el Evangelio en este mundo, viviendo conforme a los parámetros del reino. ¿Se entiende? Por eso, en primer lugar, creo que Jesús está hablando de que su pueblo, nosotros, los cristianos, si eres cristiano o cristiana, eres
sal de la tierra, de este mundo, preserva el evangelio para evitar su pudrición y salvar a aquellos que están en descomposición a causa del pecado. La misma idea la vemos con el tema, la imagen de la luz. Vamos a ir rapidito, porque son dos imágenes diferentes, una es sal, otra es luz, pero apuntan a lo mismo. Ustedes son la luz del mundo, le dice ahí a los discípulos y obviamente a los cristianos en este siglo también, ustedes son la luz del mundo, verso 14. Todos sabemos que la luz alumbra en la oscuridad, no es algo nuevo, no tengo que explicar nada aquí de que no sepas. La luz deja al descubierto lo que no se ve, y el mundo entonces en un sentido está en un estado de descomposición por un lado, pero también en un estado de oscuridad, donde no logra ver más allá del pecado, no logra y no va a poder encontrar la luz por sí misma, en la luz que tiene que venir hacia el mundo en oscuridad. Déjame contarte una experiencia que quizás la había contado tal vez en algún tiempo en la iglesia Puente, pero por si no lo sabía, y que siempre me ayuda para ilustrar el tema de la luz, pero cuando yo no era cristiano, hace algunos años atrás, recuerdo haber ido a un after. ¿Tú sabes lo que es eso? Quizás aquí ustedes no saben. Yo les voy a contar, porque ustedes son tan santos y tan buenos que no participaban de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que explicar estas cosas que hacíamos los pecadores. Pero cuando yo no era cristiano, fui a un after, que es una disco después de una disco. No, la disco de 12 a 5 de la mañana no es suficiente, entonces hay que crear otra cosa para los que pecadores que querían alargar la noche, ¿ya? Eso es un after. Y terminaba tipo 10 de la mañana, así ya como que ya una exageración de carrete. Y me acuerdo, claro, terminé como a las 10 de la mañana, y termina como el ambiente y todo, me dirijo hacia la puerta para salir, después de estar en un ambiente oscuro desde las 11 de la noche. Abro la puerta, me acuerdo del lugar así, y me llega toda la luz del sol de las 10 de la mañana en mi ojo que apenas podía abrir, así, ¡ah! Porque eso es lo que hace la luz, entre cañas, ¿no es cierto? Pero recuerdo esa sensación de no poder abrir los ojos en la oscuridad, así estar tan acostumbrado a la oscuridad con mis ojos que la luz te molesta. Y eso es lo que hace la luz. Expone lo que soy realmente. La luz evidencia lo más profundo del corazón. Por eso nadie quiere eso y molesta tanto la luz cuando llega, ¿cierto? Ahí ustedes conocen, ¿no es cierto? C.S. Lewis, tremendo filósofo, escritor, que escribió la Crónica de Narnia, dijo: creo en el cristianismo como creo que existe el sol, no solo porque lo veo, sino porque a través de su luz puedo ver todo lo demás. Es decir, cuando la luz, tal como Jesús mismo se identificó y dijo, yo soy la luz, ¿no es cierto? Cuando la luz, Jesucristo, llega, no solo alumbra nuestros corazones con la verdad, sino que a través de él empezamos a ver todo lo demás de manera correcta. Empiezo a entender la realidad en la que vivo, cómo entender el sufrimiento, cómo entender las circunstancias, cómo entender las relaciones, cómo entender mi identidad. A través de su luz, Jesucristo es como empiezo a entender la vida y empieza a tener sentido. Por eso el mundo necesita entonces un pueblo misionero, una comunidad de gente que sea completamente diferente a los parámetros que está el mundo acostumbrado a ver, que brille con un carácter diferente, una luz diferente, ¿no es cierto? Y que preserve el evangelio, la buena noticia, la den a conocer a través de su carácter y de sus palabras, y que están en concordancia ambas cosas, de tal manera que el mundo tenga una evidencia manifiesta, visible, de lo que significa vivir en el reino de Dios. Y eso lo pueden ver solamente a través de un pueblo misionero. Esa es la influencia que Dios espera que su pueblo ejerza en este mundo, una influencia con un carácter diferente. Eso es lo que se produce cuando un cristiano está viviendo los parámetros del reino de Dios. No para que nos mostremos más buenos y más santurrones, sino para que Dios sea alabado, ¿no es cierto? Como le dice en el verso 16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ese es el objetivo final. Dios sea alabado, Dios sea reconocido.
Entonces, queridos amigos, después de explicarte estas imágenes, si eres cristiano o cristiana, tengo que decirte que tú fuiste hecho parte de un pueblo que tiene como misión dar a conocer el carácter de Dios al mundo. Tú fuiste puesto por Dios en una comunidad con otras personas pecadoras, rescatadas por gracia, y que se les da la misma misión de llevar el carácter, de dar a conocer el carácter y el mensaje de Dios al mundo, tanto en su manera de vivir como en el mensaje que transmite este pueblo y que preserva, ¿cierto? La iglesia no es solamente la reunión dominical, es mucho más que eso, ser iglesia, es infinitamente mucho más que eso. Entonces tu idea de iglesia tiene que expandirse, tiene que crecer a solamente 2 horas el día domingo por Zoom o presencial. Es mucho más allá. Lo que tiene Dios en mente es un pueblo, una comunidad de personas que son esparcidas por el mundo y dan a conocer el carácter de Dios a todos aquellos que tienen su entorno. Y ser parte de una comunidad misionera que se reúne, obviamente, ¿no es cierto? Lo hacemos, no es que tampoco es importante el domingo, pero es una comunidad que se reúne en un momento específico de la semana para nutrirse y para salir a nutrir al mundo. Si no te nutres, es muy difícil que salga a nutrir a otros afuera. Entonces, es como vimos un poquito esta semana, ¿no es cierto?, en el cambio de mando. No sé si lo viste o independiente que sea o no como de tu agrado el gobierno, independiente de todo ese tipo de cosas, en estos cambios de mando y protocolos que se establecen, es súper lindo ver este tipo de cosas que ocurren ahí, porque hay muchas imágenes que expresan mucho del cristianismo. Porque como vimos en la semana ahí el cambio de mando, hay algo casi súper emotivo en un momento, y me gusta mucho cuando el presidente convoca a todo su gabinete, ¿no es cierto? A personas profesionales y calificadas para servir al país. Estas son las mejores personas para poner a servir en este país. Y todos tienen que prometer, ¿no es cierto? Dar sus vidas para servir. Prometo, le dicen al presidente, ¿no es cierto? Mi vida va a estar expuesta para servir a este país y lo voy a dar todo y 24/7. Esa imagen me encanta porque es un poquito lo que estamos viendo ahora con Jesús acá. Dios mismo, el gran rey del universo, convocando a un pueblo de personas, pero un pueblo de personas descalificadas, no expertas, imperfectas, quebradas internamente, pecadores, pero perdonadas por gracia, para enviarlo al mundo, a servir, dar sus vidas y dar a conocer el carácter y el mensaje del gobernante, no el nuestro. Solo somos transmisores del mensaje del carácter, no somos el mensajero, la persona, el gobernante, ¿cierto? Dime si no es un privilegio eso. Eso me emocionaba ver ahí cuando personas se ponen ante el presidente y decir, prometo, es una misión activa. No sé cómo estáis ahí con el llamado de Jesús que te hace a ti y te trae aquí personas imperfectas, no expertas, no calificadas, para decirte quiero que vaya a la misión, quiero que vaya a dar a conocer mi carácter, quiero que seas sal y luz de este mundo, para que el mundo vea cómo tú vives y digan, wow, hay un Dios diferente, disponible, que se está manifestando y dándose a conocer. No sé cómo estás ahí frente a ese llamado, ¿sí? ¿Cómo vas a responder tú ese llamado? No es una opción, como nos recordó la Bea también en la mañana ahí con el informe, no es una opción, es parte del carácter cristiano. Entonces, a los grupos de la semana que tenemos que van a partir en abril, le llamamos comunidades misionales, por la misma razón. No es solamente una comunidad, un club social en donde los miembros son los mismos por los siglos de los siglos, ¿no es cierto? Y que se van desapareciendo en el tiempo, sino que comunidades misionales tienen este aspecto de la misión, de ir hacia afuera, intencionalmente. Creo que ahí siempre parte de que tenemos que crecer y donde más nos cuesta. Ir a nuestro entorno, nuestro mundo, no necesariamente que te vayas lejos, sino cuál es tu entorno donde Dios te puso para hacer sal y luz, brillar en ese lugar, dar a conocer su carácter. Entonces tengo que preguntarte, amigos, amigas, cristianos aquí presentes hoy día, ¿estáis respondiendo al llamado del Rey Jesús, como si fuera el presidente, el gobernante? ¿Estáis respondiendo a su llamado de traer a los menos expertos, pero que han sido rescatados por su gracia para enviarlo al mundo en la misión a servir? ¿Estás yendo intencionalmente al mundo?
Si no, bueno, ¿qué cosas te están impidiendo ahí? ¿Qué cosas te están haciendo no ser intencional en la misión? Y me gustaría que pudieras pensar en todo tu entorno, ¿cierto? Trabajo, estudio, en tus cercanos, en tu barrio, en tu colegio, universidad, no sé, donde tú te desarrolles, donde Dios te haya puesto, no es una equivocación, es porque te puso a servir y a ser misionero, misionera en ese lugar. Y no depende de las circunstancias si tú vas a ser sal o luz, tú ya eres. Eso es lo más impactante que vemos en estos versos. Mira, Jesús, si te diste cuenta, le está diciendo a los que están escuchando y a todos los cristianos que lean esto, le está diciendo ya que ya son sal, ya son luz. No está diciendo, bueno, cuando sean sal o cuando logren ser luz, ustedes tienen que brillar. No, les dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz. El problema no es que no lo sean y que tengan que lograr serlo, el problema es que pierden el sabor. El problema es que nos podemos volver insípidos o podemos escondernos y no brillar. ¿Viste? Mira la segunda mitad del verso 13, dice, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y la mitad del verso 14 para adelante, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Verso 15, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Es decir, en otras palabras, es posible estar dentro del pueblo de Dios, pero volvernos insípidos o escondernos. ¿Cómo se vuelve algo, cómo la sal se vuelve insípida o cómo se esconde la luz? Son como ideas irónicas de Jesús, si te dais cuenta. Es como incoherente que ocurre ese tipo de cosas, que la sal pierda su sabor y que la luz se esconda, es algo incoherente. No fueron creadas para eso, la sal y la luz. Nos pasó cuando estábamos en las vacaciones en el campo, tuvimos varios cortes de luz. En un momento tuvimos que poner una lámpara encima de nosotros para poder ver, ¿no? Porque si la poníamos debajo de la mesa no sirve para nada, es una cosa como incoherente, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con los cristianos, esta ironía de Jesús. Es irónico que puedan haber cristianos, pero puede existir cristianos insípidos o escondidos. ¿Cómo ocurre eso? Déjame darte unas características o situaciones en las cuales, la manera en la cual puede pasar de que te convierta en un cristiano insípido o escondido. Por ejemplo, cuando se pierde el evangelio. Cuando la buena noticia de Jesús ya deja de ser el centro de tu vida. Cuando Jesús no es el que gobierna toda área de tu vida. No hay un crecimiento en tu relación con Dios y solamente Jesús pasa a ser una actividad más de un domingo, uno que otro evento, y nos convertimos en cristianos adherentes nomás, como me gustan las cosas cristianas, pero no necesariamente vivo centrado en el Evangelio. Me pasó el otro día, venía caminando aquí hacia la casa y delante mío venía un niñito chiquitito, no sé, yo creo que haber sido de tercero o cuarto básico, con su camisita chiquitita, su pantalón de colegio chiquitito, ahí caminando con un trabajo. Ahí. Y detrás traía una mochila, como yo venía atrás, venía con su mochilita, lleno de stickers o de estampados de Iron Maiden. Y yo decía, oye, este compadrito chico, ¿escuchará Iron Maiden o cachará que, no sé, la letra y ahí empecé como a pensar, dije, oye, a veces, a mí igual era como ser cool, poner como figura violenta o no sé, como demoníaca, porque eso es como cool, me hace ver fuerte. Pero no entiendo muy bien de qué se trata. A veces puede pasar eso con los cristianos. Podemos ser cristianos adherentes, tenemos los stickers, ¿no? El pescadito en el auto, pero no necesariamente una vida centrada en el Evangelio, ¿vale? Es una manera que nos podemos volver insípidos o escondernos bajo el cajón. O cuando nos alejamos del pueblo de Dios, también es parte de volvernos insípidos o escondernos. Si te diste cuenta o si te das cuenta, la sal no funciona con los granos por separados, como que la sal siempre funciona obviamente en un puñado de sal. Lo mismo ocurre con los cristianos. En ambas imágenes, Jesús está diciendo, ustedes son, en plural, en conjunto, no por separado. Entonces tú eres parte del pueblo de Dios con más personas, esparcidas por el mundo. El cristiano nunca vive solo su cristianismo, su fe. Y eso es incómodo.
porque no siempre todos los cristianos de mi iglesia me caen necesariamente bien, o piensan igual que yo, o tenemos las mismas historias o las mismas afinidades, pero ahí está la belleza del pueblo de Dios. Incluso ahí puedo amar a personas y servir a otras personas que no necesariamente se parecen a mí. Y eso es lo lindo del pueblo de Dios, del carácter de los cristianos. Y en tercer lugar, podemos perder el sabor, volvernos insípidos, escondernos cuando nos acomodamos al mundo. La misión ocurre ahí donde Dios nos puso. No es necesario ir a otro país, ¿no es cierto? Que también es importante, misioneros que vayan a lugares donde nadie va, pero ahí donde tú estás, o te acomodas y pasas completamente desapercibido con tu carácter o tus convicciones, o influyes y contagias con la gracia, una vida piadosa, santidad. El mejor evento evangelístico para el mundo eres tú, donde Dios te haya puesto, con tu manera de vivir, tus convicciones, tu santidad, tu piedad. Tú eres el mejor evento evangelístico andante, movible, donde tú vas. Entonces, son algunas maneras donde podemos volvernos insípidos o escondernos. Entonces, para que tú puedas evaluar si acaso es algo que te ha pasado a ti este último tiempo, no sé. Porque el llamado de Jesús, que su pueblo dé a conocer su carácter, manifieste su carácter en el mundo, sal y luz, dar a conocer, brillar, mostrar el carácter del pueblo de Dios, que transmite el carácter del Dios que está detrás ahí, ¿cierto? Entonces, queridos amigos, simplemente para recordártelo, Dios ama tanto al mundo que envió a su Hijo con H mayúscula, la verdadera sal, la verdadera luz del mundo. Y que ahora envía a sus hijos con H minúscula para dar a conocer al Hijo con H mayúscula, para que el mundo no se pierda, sino tenga vida eterna, para que escuche y vea el mensaje que puede salvarlo de la oscuridad y la pudrición en la que está, a medida que conoce la luz, a medida que la luz penetra y llega a la oscuridad de sus vidas. Esa es la manera en la cual Dios da a conocer su carácter, se manifiesta en este mundo y que el mundo pueda decir, chuta, en estos 2 años de pandemia, Dios ha obrado. Cuando yo no veía nada, Dios iluminó mi corazón porque otros me mostraron esa luz, otros preservaron el evangelio con sus vidas y así Dios se dio a conocer a mí. Qué lindo sería escuchar eso, de testimonios que en estos últimos años de pandemia Dios se haya manifestado de esa manera. Y la gente que no lo ve pueda verlo a través de otros cristianos. Termino con lo que dijo John Stott, tengo que citar a un anglicano, ¿no es cierto? John Stott, que ya no está con nosotros, pero parafraseando acerca de este pasaje, dijo, cuando llega la oscuridad en la casa, no tenemos que criticar la casa, sino preguntar dónde está la luz. Cuando la carne se echa a perder, no tenemos que criticar la carne, sino preguntar dónde está la sal. Cuando el mundo se pierde, no tenemos que criticar el mundo, tenemos que preguntar dónde está la iglesia. Y es el desafío, queridos amigos, para esta mañana. Y todo lo que hemos visto hoy día ha sido un desafío para ir al mundo, en tu entorno, más lejos, sea donde sea que Dios te ponga, ser sal, preservar el evangelio y hacer brillar la luz de Cristo ahí. ¿Qué le parece si oramos para cerrar? Padre, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Y mi deseo, Señor, es que haga de nuestra iglesia una iglesia con esta descripción. Una iglesia que sea sal en este mundo, que preserve el evangelio, la buena noticia de Jesús, para darla a conocer a este mundo, sin temor, con valentía, y que sea una iglesia que brilla, Señor, que alumbra en la oscuridad de este mundo, a través de personas, cristianos fieles, cristianas fieles que perseveran y que con un carácter diferente, con parámetros de vida completamente diferentes, dan a conocer el carácter de Cristo. Y de esa manera la luz comienza a llegar en lugares donde quizás nunca habíamos visto luz, tanto en nuestra propia vida como en las vidas de otras personas. Haznos un pueblo misionero, Señor, que en los lugares donde tú nos has puesto podamos ser tu carácter, Señor,
y aquellos que no te conocen puedan conocerte quizás solamente a través de nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a ser valientes como un pueblo misionero. En el nombre de Jesús. Amén.